la ley del proceso. Y fíjese bien, muchas cosas están pasando en tu vida. Están sucediendo una gran cantidad de circunstancias porque tú te estás preparando para ser un líder que impacta no solo localidades, no solo ciudades, sino naciones. Tu llamado es fuera, al alcance de muchas naciones. Pero te aseguro que todas esas circunstancias que están pasando en tu vida acerca de la familia, acerca del trabajo, acerca de tu salud y de muchas situaciones que están pasando el día de hoy, es porque Dios tiene que limpiar tu corazón antes de entrar en tu llamado. Y por eso es que el día de hoy vamos a hablar acerca de la ley del proceso. Y Mateo 22:14 dice así: pues muchos son llamados, pero pocos escogidos. ¿Ok? Muchos son llamados, pero pocos aceptan el proceso. Todo llamado en la tierra lo hace Dios, pero para que entres en tu llamado, dice que muchos van a ser llamados, pero pocos van a ser escogidos. O sea que en pocas palabras, muchos son llamados, pero pocos quieren pagar el precio. O pocos quieren entrar en la ley del proceso. Todo lo que Dios va a usar, lo va a usar limpio, una vez trabajado tu corazón. Y fíjate bien, un resumen. En el capítulo anterior vimos que cada creyente tiene un llamado, un plan en su vida y que fue creado con un propósito divino. Pero no se puede dejar de lado que hay un tiempo en el cual Dios nos prepara. Esto es un proceso que todo hombre y mujer de Dios han pasado y no hay escape. Todo hombre, todo varón o mujer de Dios han pasado un proceso antes de trabajar en su llamado. ¿Ok? Hay un proceso entre ser llamado y ser enviado. Hay personas que verdaderamente tienen un llamado genuino de Dios, pero el tiempo del llamado no es el mismo tiempo de ser enviado. Entonces, ¿cuál es el proceso que un hombre y una mujer tienen que pasar cuando Dios los llama a su servicio? Existe una ley que se llama la ley del proceso. Cuando Dios tiene un plan y un propósito con un individuo, para cumplirlo y llevarlo al final, tiene que pasar por la ley del proceso. Porque aquel que intente saltar el proceso, Dios lo enviará de regreso al punto de partida. Te repito esto: todo aquel que intente saltar el proceso, Dios lo regresará al punto de partida. ¿Ok? Y esto se ha reflejado en mi vida, se ha reflejado en la vida de los mentores, en los ancianos, en los ministros. Todo aquel que fue llamado, Dios lo limpió primero. Te pongo un ejemplo. Tú no vas a usar un vaso que está sucio. Tú necesitas limpiarlo para después volverlo a usar. ¿Ok? Entonces, aquí una pregunta. ¿Cómo empieza la ley del proceso? Te explico. Punto 1. Dios te llama o Dios te hace un llamado. Como decíamos anteriormente, Él es el único que hace el llamado. No es la organización, no es el hombre, sino Dios hablando a tu vida. Hay muchas personas que se han llamado y se han puesto a sí mismas en alguna oficina ministerial y por eso es que han fracasado. Se brincaron la ley del proceso. ¿Ok? Te explico rápido. Fuiste llamado y tienes un gran amor por las almas, pero de inmediato te debe venir un proceso, el cual va a limpiar tu corazón, va a limpiar tu carácter, va a limpiar tu carisma, va a limpiar muchas cosas que vamos a hablar ahorita. ¿Ok? Entonces, dice, hay muchas personas que se han llamado y se han puesto a sí mismas en alguna oficina ministerial y por eso han fracasado. Veamos lo que dice la palabra al respecto en Hebreos 5:4. Fíjate lo que dice. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Fíjate bien, Aarón fue llamado. Y hay muchos ejemplos, ahorita vamos a entrar en el tema. La Biblia entera nos exhorta que no importa nuestra línea sanguínea, talentos, sexo o estado civil. Una vez que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, hay un llamado de Dios para cada uno de nosotros. Y con ese llamado viene la capacitación por medio de la unción del Espíritu Santo. Volvamos otra vez a la pregunta: ¿cómo es que Dios nos llama?
Te pregunto otra vez, ¿cómo es que Dios nos llama? Hay diferentes maneras mediante las cuales Dios nos llama. Y podemos encontrarlas tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Y Dios nos puede llamar de diferentes formas. Y te aseguro que tú te vas a identificar con uno de estos procesos de los cuales Dios te llamó. Punto uno, el testimonio interior. ¿Cómo sabes que Dios te está llamando? Porque en tu interior, o sea, en tu corazón, hay un sentir, un percibir fuerte en nuestro corazón. Sientes cargas por las almas, sientes carga por pastorear a la gente, sientes carga por ir a orar por los enfermos, y empiezas a sentir estas cargas. Pero esas cargas se llaman testimonio interior. ¿Ok? ¿De qué otra forma te puede llamar Dios? A través de una visión, como lo fue con el caso de Pablo, lo que antes era Saulo. Le dice Jesús, ¿por qué me persigues? Y lo tira del caballo, se le va la vista, le dicen que tiene que ir a cierto lugar y ahí van a orar por él. Pero entonces ocurre que vino una visión a Pablo y de esa forma se dio cuenta que el Dios vivo lo estaba llamando. Otro ejemplo, a través de un sueño. Dios te puede llamar a través de un sueño. Dios nos puede dar un sueño y mostrarnos en él nuestro llamado. Dios te puede dar sueños y en ese sueño te va a mostrar cuál es tu llamado. Muchos ya se están identificando con un ejemplo. ¿De qué otra forma? Dios te puede dar una profecía que tú puedes recibir personalmente o dada por un profeta. ¿Ok? ¿De qué formas Dios te puede llamar? A través de una palabra profética. Y eso pega en tu corazón y eso te desata el testimonio interior. ¿De qué otra forma te puede llamar Dios? Por medio de una escritura dada por el Señor. ¿Ok? Además de que tienes un testimonio interior, además de que tienes una visión, además de que tienes un sueño, además de que puedes recibir una palabra profética, Dios te lo confirma en su palabra, o sea, en la escritura, en la Biblia. ¿Ok? ¿De qué otra forma te puede llamar el Señor? Una visitación sobrenatural de Dios. ¿Ok? ¿De qué otra forma? Una voz audible del Espíritu Santo, como lo fue con el profeta Samuel. ¿Qué le dijeron al profeta? Samuel. Y el profeta iba y se presentaba con el sacerdote y le decía, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? 3 veces. Y dice que el sacerdote le contestó, la próxima vez que te vuelvan a llamar, dile, heme aquí, Señor. Está en la escritura, ¿ok? Entonces, ¿cuántas cosas o de qué forma te puede llamar el Señor? 1, por el testimonio interior. 2, por una visión. 3, por un sueño. 4, por una palabra profética. 5, por la escritura. 6, por una visitación. 7, por una voz audible. Y 8, tú la recibes en tu corazón. Ok, ¿qué pasa? Dios te prepara. Después de que Dios te llama, Dios te prepara. ¿Ok? ¿Cómo sucede esto? El proceso de la preparación no es un tiempo perdido, sino un tiempo invertido. En el proceso de la preparación para el llamado, donde Dios trata profundamente con nuestra vida, durante este tiempo Dios nos hace morir a nuestras propias ambiciones, a nuestro propio orgullo, a nuestro propio egoísmo. En el ámbito secular hay un territorio militar que se llama bootcamp. Y este es un adiestramiento riguroso que todo soldado debe pasar para aprender a manejar el fusil en la guerra. Y esto nosotros lo hemos vivido. A nadie se le da un fusil que no lo sepa utilizar. Y de esa forma nosotros entrenamos líderes potenciales que van a adquirir lo que la casa tiene para que tú seas entrenado. Pero ojo, primero recibes un llamado, después viene el entrenamiento, la capacitación, donde Dios va a tratar con tu corazón. ¿Ok? Dice acá, ¿en qué área necesitamos? Necesitamos ser preparados. Punto número 1 y importante, en nuestro carácter. Yo te quiero preguntar, ¿cómo anda tu carácter? Si estás en tu llamado y estás en la preparación, Dios está tratando con tu carácter.
Por eso es que los enojos momentáneos, por eso es que los gritos, por eso es que... Te voy a dar luego muchos ejemplos. ¿Ok? Y dice acá, Dios tiene que cambiar nuestra manera de pensar y de actuar. Dios tiene que cambiar y suavizar nuestro carácter, romper áreas de nuestra vida como lo son la ira, la inseguridad, los temores, los celos, la envidia, la impaciencia y el orgullo. Todos esos frutos de la carne tienen que ver con tu carácter. ¿Ok? ¿Cómo Dios realiza este proceso de preparación? Nos hace pasar por circunstancias, crisis, pruebas, adversidades, humillaciones, críticas, rechazo, ofensa, traiciones, menosprecio de la gente. Te digo algo, tu proceso tú lo tienes que pasar. Jesús fue menospreciado, fue golpeado, lo escupieron, lo maltrataron, cargó la cruz y al final fue crucificado. ¿Cuál es la noticia de hoy? Que tú tienes que pasar tu proceso y nadie más lo puede hacer más que tú. Ok, ¿qué más sucede? En nuestro carisma, en nuestros dones y talentos. ¿Qué sucede en el carisma? Te lo explico. Todo creyente debe conocer que no solo su llamado general, sino su llamado específico. Y si no lo conoce, debe empezar a buscarlo hasta descubrirlo. Una vez que la encuentre, debe desarrollarlo, crecer en ese propósito y moverse en ese llamado. Algunas veces sabemos cuál es el don y el talento que tenemos, pero necesitamos aprender el cómo desarrollarlo y ministrarlo al pueblo. Ojo acá, tú no vas a usar un vaso sucio. Te explico, el Espíritu Santo no usa, escucha bien, Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Y Dios necesita quitar el pecado de nuestro corazón para que pueda usarnos. Ok, tú ya tienes un llamado y un propósito, pero necesitas entrar en la ley del proceso. Ok, dice acá, ¿cuáles son los medios que Dios usa para prepararnos en el carisma, en los dones y el talento? Dios nos puede enviar a un instituto bíblico como lo que hoy estás cursando, una escuela de liderazgo. ¿Qué más puede hacer Dios? Para que recibamos instrucción bíblica en todo el consejo de Dios, nos puede enviar mentores, pastores o maestros para que nos enseñen la palabra y nos la modelen. Escucha bien, si tienes un maestro, si tienes un pastor, debe ser el modelo de lo que tú quieres lograr en la tierra para Jesús. Nadie te puede llevar a un lugar a lo cual esa persona no ha ido. Yo no te puedo enseñar algo si no he vivido lo que te estoy enseñando. Hablo fuerte y ahí viene lo mejor. Dice 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Debemos ser testimonios. La persona que te está capacitando, que te está entrenando, que ya viste tu llamado y tu proceso, te va a meter en la ley del proceso, pero porque necesita tratar con nuestro corazón. ¿Ok? Y dice acá, hay un proceso que cada creyente tiene que pasar. Y si trata de saltarlo o brincarlo, Dios lo va a devolver al principio. Dios, yo le llamo a esto formarse nuevamente en la cola de las tortillas. Ok, te explico después. ¿Cuánto tiempo dura la preparación? Ahí te va. Tú determinas un día hasta 40 años y te voy a dar varios ejemplos. Desde que Dios nos llama hasta que Él nos envía y aparta para su obra, el tiempo de preparación dependerá de 3 condiciones que tienen que ver con nuestra persona. Todo lo que te estoy hablando hoy es para que seas un líder empoderado, conociendo tu llamado y tu propósito, sabiendo que estás en la ley del proceso, pero ¿qué es lo que pasa en ese tiempo de preparación? Dios trata con tu obediencia, Dios trata con tu compromiso, Dios trata con tu fidelidad. La obediencia, ¿por qué? Porque necesita echar la rebeldía. El compromiso, ¿por qué? Porque sabes a quién le sirves. Y la fidelidad, ¿sabes por qué? Porque hoy se te asigna una tarea y al rato la dejas abandonada. Tú no puedes dejar abandonado el ministerio. Si hay alguien detrás de esa cámara que estaba pensando en abandonar lo que estaba haciendo,
hoy te exhorto, continúa haciendo la obra de Dios. Fíjate bien, Dios no va a esperar que usted sea una persona perfecta para enviarlo, pero le explico, pero sí que sea maduro espiritualmente, para que no resulte una piedra de tropiezo y cause vergüenza al nombre de Jesús. Te explico nuevamente. Tienes que ser maduro espiritualmente para que no resultes una piedra de tropiezo y cause vergüenza al nombre de Jesús. ¿Ok? Vamos avanzando rápido. Voy un poco rápido porque el tema es extenso. ¿Qué más? ¿Qué hacer mientras Dios me envía? Mientras estamos siendo preparados por Él, hagamos y sirvamos en todo lo que esté a nuestro alcance. El día de hoy tu pastor te dijo, lávate los baños. Mañana te dice, vente a limpiar la iglesia, acomódate las sillas. Ayúdame con los nuevos creyentes. Dios va probando tu corazón. ¿Ok? Dice después Eclesiastés 9:10, todo lo que te venga a mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Ojo acá. El tiempo de servicio para tu vida es en esta tierra, porque allá abajo en el Seol ya no hay servicio. El proceso de preparación de algunos hombres de Dios ha sucedido desde un día hasta 40 años. Y te explico, con Moisés, ¿qué pasó con Moisés? 40 años en el desierto. Tú ya tienes tu llamado, tú ya tienes tu propósito. Estás en la ley del proceso, pero tú determinas cuánto tiempo quieres que dure ese proceso. Vemos el ejemplo de Moisés que duró 40 años en el desierto, pero Dios lo hizo el libertador del pueblo judío. Yo sé que Dios te está hablando en tu corazón. Otro ejemplo, José. ¿Cuántos años estuvo José en prisión? 17 años. ¿Y sabes qué hizo Dios? En esa prisión trató con su corazón. Él ya tenía un llamado y un propósito, pero llevó a José a una prisión para tratar con su corazón 17 años. ¿Y quién fue José? Al palacio como gobernador. Wow. No sé qué has estado pasando, pero sé que ya te estás identificando. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Qué pasó con Jesús? 30 años de rechazo. Y dime, tú dirás, Jesús vino como hombre a la tierra, claro. 30 años de rechazo. ¿Sabes cuál era el rechazo? Todos decían, ¿qué no es ese Jesús Nazareno que es hijo de José el carpintero? Y el día de hoy así te ven muchos. Muchos han dicho que este no era el alcohólico, que este no era el drogadicto, que este no era el que gritaba, que este no era el que se enojaba, que este no era el que tenía malas palabras, y muchos ejemplos. Claro que alguien te ha rechazado. ¿Sabes cuántos años pasó Jesús? 30 años. ¿Pero quién fue Jesús? Rey de reyes, Señor de señores. Ojo, tú no te puedes brincar la ley del proceso porque te van a volver a regresar al inicio. Nosotros le llamamos reset. ¿Ok? ¿Qué pasó con Pablo? 17 años de soledad. ¿Y qué pasó con Pablo? Fue apóstol de los gentiles. 17 años en Pablo, lo que trató Dios en su corazón para enviarlo como apóstol a los gentiles. Wow. Yo sé que Dios ya tiene ahí una palabra en tu corazón. ¿Qué más sucedió con David? ¿Sabes cuántos años estuvo David siendo perseguido y rechazado? 15 años. Veo que lo menos son 15 años aquí en el proceso. Y veo que lo máximo son 40 años. O sea que si ya llevas 30 años en el evangelio y aún no conoces tu llamado, tu propósito y mucho menos has entrado en la ley del proceso, ojo, te estás tardando. Y fíjate bien, esto es fuerte, ¿sabes por qué? Porque al día de hoy yo llevo 15 años en el evangelio y ya te estoy sirviendo.
Pero tienes que modelar un carácter, tienes que modelar una vida de los cuales todos puedan tomar algo de ti. ¿Quién fue David, rey de Israel? Wow. Estoy viendo aquí una gran bendición. ¿Ok? Te hablé de José. Te aclaro aquí. José, 17 años de prisión. Te hablo de Josué. Y ese Josué que pasó 40 años del desierto, ¿sabes quién fue? El capitán del ejército de Dios. Wow. Qué gran bendición. Dice, a Dios le tomó mucho tiempo formar a estos hombres. Hoy día tenemos personas que porque Dios las usó en sanidad y dándole una profecía a alguien o predicando bien un mensaje, creen que están listas para ser enviadas y no pasan por la ley del proceso. Como resultado, ¿cuál es la noticia? Fracasarán. Todo aquel que conoce su llamado y su propósito está perfecto. Pero sabes, Jesús fue llevado a un desierto. Y quizás te has preguntado, ¿por qué me pasa esto y por qué me pasa el otro? Dios está tratando con tu corazón. Estás a punto de despegar con tu llamado y tu propósito. Punto 3. Dios lo separa o lo ordena en el ministerio. Cuando el tiempo de preparación ha terminado, entonces Dios lo lleva al siguiente paso, que es separarlo, consagrarlo, ordenarlo para su uso exclusivo, como lo fue en el caso de Bernabé y Saulo. Este es el momento de ser ungido y la unción lo respaldará. Te comparto, al día de hoy, todas las actividades que hemos realizado traen el respaldo de Dios. Porque hemos dejado que el Señor trate con nuestro corazón. ¿Ok? Bien, Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo, solo para la obra a que los he llamado. Wow. Hay mucha noticia detrás de los que me están viendo en cámara. Saludo allá a Puebla, saludo Toluca, Ciudad de México. Yo sé que Dios te está hablando una palabra en esta noche. La palabra apartarme significa separación de cosas que implican santidad, separación total para el uso exclusivo de Dios. Hay dos palabras griegas y hebreas cuando se habla de separación. La primera es nazar. ¿Qué quiere decir esto? Significa separar de. Y la otra es kodesh, significa separar para. Escucha bien, nazar, separar de. Y kodesh significa separar para. Primero Dios te separa de y luego te trae para Él. Yo espero, voy muy rápido, pero yo espero que estés tomando nota. ¿De qué forma Dios nos aparta o separa? Dios nos separa, o sea, nazar, o nos aparta del mundo. Dios nos separa del mundo y Dios nos separará o apartará, como dice Nazar, de las cosas buenas. Qué gran bendición. Dios nos separa o aparta como el Kodesh para Él. Escucha bien, te doy la noticia. Nazar, Dios te va a separar del mundo. Y Kodesh, Dios te va a apartar para Él. Escucha, escucha. En la ley del proceso sucede esto. ¿Por qué? Porque entonces te va a separar del mundo y te va a apartar para Él. Wow, qué gran noticia. Si hay alguien allá atrás ya estaría diciendo amén. ¿De qué forma Dios nos aparta o separa? De esta forma. Traernos del mundo y apartarnos para Él. Quiero que lo aprendas así. Y después, ¿qué pasa? Dios nos envía. Esta es la etapa y el momento cuando Dios nos desata o nos separa a servir exclusivamente en el ministerio. Es una gran bendición que entiendas que esa enfermedad que sucedió es porque Dios estaba tratando tu corazón. Esa gritería que traías cuando estabas en esa situación de enfermedad, no estabas gritando. Tu carácter, tu carisma. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, 4, Dios nos envía, dice acá, ¿cuáles son las características de un hombre, una mujer madura o maduro espiritualmente? 1, sabe oír la palabra de Dios. Romanos 8, 14 al 16.
Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esto es lo que tienes que escuchar a diario, que tú eres un hijo de Dios, ya no eres esclavo. Ok, 2, está muerto a la alabanza y a la crítica. Hay algunas personas que les gustan las alabanzas, los halagos de los demás, pero no pueden manejar la crítica. ¿Qué sucede cuando alguien está hablando de ti? ¿Te molesta? Noticia, tu corazón no está listo para ser enviado. ¿Ok? Y Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe en que Dios repartió a cada uno. Wow. Tienes que saber tratar con la alabanza y la crítica. Ojo, aquí no le gustan los halagos. Eso está súper bueno. Pero ¿qué tal cuando alguien te critica o habla mal de ti? ¿Te enojas? No está listo tu corazón. 3, es maduro y es sabio. Estamos hablando acerca de cuando Dios nos envía. Para que Dios te pueda enviar, debes saber oír la palabra. Debes estar muerto a la alabanza y a la crítica. 3, debes ser maduro y debes ser sabio. La sabiduría es parte del creyente maduro. Es una persona que sabe aplicar el conocimiento que tiene de la palabra en su vida diaria. También sabe identificar, la verdadera naturaleza de las cosas visibles o invisibles y encuentra soluciones para ello. La sabiduría es la mayor virtud de una persona que ha alcanzado madurez. ¿Cómo sabemos que tienes madurez? Porque alguien está hablando mal de ti o te está criticando y tú sabes tratar con eso. Wow. Primera de Corintios 12:6 dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe. No la sabiduría de este mundo ni de los poderosos de este mundo que perecen. Ok, tú eres sabio. 4, lleva mucho fruto. Una manera simple y sencilla de comprobar la madurez de una persona es por medio del fruto. Un verdadero creyente es maduro cuando se ve que lleva fruto en su vida personal, en su vida familiar, en su manera de conducirse y en el reino. El fruto es la evidencia más exacta para identificar una persona madura. Wow. Una persona que tiene fruto está lista para ser enviada. Wow. Puede ser tu llamado y tu propósito en el evangelismo. Pero al día de hoy, dime, ¿cuántas almas has ganado? Tu llamado y tu propósito puede ser en pastorear. Pero dime, ¿cuántos estás pastoreando el día de hoy? Y como eso, te puedo dar mucho ejemplo. Mateo 7:15-20 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Wow. Una persona que está lista para ser enviada debe tener frutos como evidencia. ¿Ok? 5, conoce su identidad de Cristo. Una persona madura conoce quién es Él en Dios, conoce su propósito y su llamado, sabe cuál es su posición en Dios y no tiene una baja autoestima, sino que ha llegado a conocer su identidad en Cristo Jesús. Una persona está lista para ser enviada cuando conoce su identidad de Cristo. Una persona está lista para ser enviada cuando no se ofenda fácilmente. Ojo, estás
caminando ya en tu llamado y propósito para ser un gran líder sobrenatural en esta tierra. Ok, ¿y qué es lo que sucede cuando no se ofende fácilmente? Desafortunadamente tenemos que estar lidiando con personas inmaduras en esta vida, que se ofenden por cualquier cosa. Por ejemplo, se ofenden porque no las saludan, porque no las toman en cuenta cuando las corrigen, porque no las llamaron cuando estaban enfermas y cuando piensan que no les aman. Una señal de una persona madura es que no se ofende fácilmente y si se siente ofendido, perdona con facilidad. Wow. Una persona está lista para ser enviada cuando no se ofende fácilmente. Santiago 3:2, por si estás preguntando, ¿dónde está escrito esto? Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, es una persona perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Wow. Ok, 7. Es prudente en su manera de pensar. Una de las maneras para llegar a madurar eficazmente como creyente es a través de la renovación del entendimiento por medio de la palabra de Dios. Es quitar todo lo viejo y sustituirlo por algo de la palabra de Dios en nuestra mente. Okay. Una persona que está lista para ser enviada es prudente en su manera de pensar. Una persona que está lista para ser enviada ha desarrollado el carácter de Cristo. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Cuando hablamos del carácter de Cristo, estamos hablando de amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Te lo dejo de tarea ahí. Entre otras virtudes, una persona madura ha desarrollado todas estas virtudes. El amor es notable. Es una persona cuando es paciente, bondadosa y está llena de fe. Ok, Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice que contra tales cosas no hay ley. Okay. Una persona está lista para ser enviada cuando ha desarrollado el carácter de Cristo, como lo dice Gálatas 5:22. Una persona está lista para ser enviada cuando se sustenta de alimentos sólidos. Y aquí voy a golpear a varios ahí. Un hijo maduro ya no se conforma con tomar leche, sino que busca comer alimento sólido de la palabra. Quiere tocar tópicos más profundos, indaga, busca, estudia y se despierta gran hambre por la palabra. Ojo acá, compartir postales en las redes sociales no es madurez. Estás repitiendo lo que otro está haciendo. Pero fíjate bien, una persona que está lista para ser enviada busca alimento sólido en la escritura. Ok, 10. Una persona está lista para ser enviada cuando recibe revelación directa. A eso te hablaba. Que tú no tomas, puedes investigar cosas en internet, pero tú formas el mensaje. Escucha bien. Tienes que recibir revelación directa del Espíritu Santo de Dios. Es aquel cual Dios le revela su palabra directamente al corazón. Recibe mensajes directos del corazón del Señor. El hijo maduro ha desarrollado un nivel alto de discernimiento entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. Además, sabe tomar lo bueno y desechar lo malo. Wow, una persona está lista para ser enviada cuando recibe revelación directa del Padre Celestial. 11. Una persona está lista para ser enviada cuando es pronta para oír y tardo para hablar. Wow. Dice, creo que escuchar es un arte que debemos aprender a desarrollar. También debemos aprender a conocer cuándo hablar, y esto se logra a través de la sabiduría que Dios nos da. Wow, una persona está lista para ser enviada cuando es pronto para oír y tardo para hablar. Escucha bien. Ok, 12. Una persona está lista para ser enviada cuando honra siempre a sus líderes espirituales. Nadie envía hijos rebeldes. Escucha bien.
Nadie envía hijos rebeldes y nadie está satisfecho con hijos rebeldes. ¿Ok? Una de las características de un hijo o una hija maduro o madura es que honra a sus líderes, a su cabeza, a su pastor, a su padre espiritual. ¿Cómo lo hace? Con palabras de afirmación. El hijo siempre está hablando bien de su pastor, bien de su líder, bien de su profeta, bien de su maestro, bien de su evangelista. Un hombre, una mujer de Dios están listos para ser enviados siempre que están honrando a sus líderes espirituales. Un hombre, una mujer de Dios están listos para ser enviados cuando financieramente el hijo es agradecido con su mentor, con su líder, con su pastor, con su profeta, con su apóstol. Si en él se siembra lo espiritual, lo eterno, él debe honrar a su líder con finanzas, ofrendas y con cosas materiales. Y yo sé que aquí muchos van a brincar. Pero ojo, nada de lo que tú honres en la tierra te va a caer como bendición. Escucha bien, nada de lo que no honres en la tierra te va a caer como bendición. La bendición viene de la cabeza a los pies. Y tú tienes que honrar a tus líderes espirituales. Y te aseguro que lo que van a desatar sobre tu vida es bendición. Un hombre, una mujer de Dios deben estar dando cuentas. Hemos graduado varios líderes que la verdad no hablo otra cosa más que bendición para ellos. Pero si ellos, escucha bien, si tú te atreves a hacer cosas sin darle cuentas a tu pastor, ojo, tú no estás listo para ser enviado. Se somete a su mentor, a la autoridad, y da cuentas de su vida espiritual, emocional y familiar. También da cuentas del trabajo que hace para el Señor. Hoy los enviamos a abrir una célula y el día de mañana lo dejaste abandonado. Te enviamos a visitar familias y el día de mañana dejaste de visitarlos. ¿Sabes qué? Tienes que dar cuentas. El hijo maduro honra a su líder con su servicio. Sirve a su líder continuamente y lo hace con gozo, con alegría, como lo hizo Eliseo con Elías. Si usted es un líder que quiere ser bendecido y promocionado por el Señor, debe practicar todos estos principios de honra. Las características mencionadas anteriormente son algunas que nos ayudan a identificar a un hijo maduro. ¿Cómo probamos los hijos maduros? Enviándolos a hacer cosas para el Señor. Yo nunca te voy a pedir que hagas por mí algo personalmente, si antes no has honrado al Señor, si no antes no has honrado a tu líder, a tu pastor en el área local. ¿Ok? Todos queremos lo que el hombre carga, pero tenemos que honrarlos. ¿Está bien? Algunas preguntas que nos podemos hacer para identificar si somos un hijo maduro son: ¿hemos oído alguna vez la voz de Dios? ¿Preferimos los halagos de las personas o la crítica? ¿Conocemos nuestro llamado o el propósito de Dios para nosotros? ¿Nos ofendemos fácilmente? ¿Oímos primero y hablamos después? Según la tradición hebrea, ese momento de enviar ocurría de la siguiente manera. Hechos 13:3 dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Wow. Cuando el hijo cumplía 30 años de edad, se presentaba al padre y en una ceremonia pública el padre le ponía las manos y le decía palabras como estas: el día que seas enviado, el día que te vayamos a graduar con autorización de tu pastor local, te vamos a dar estas palabras. Hoy te entrego tu herencia. Hoy te confío los negocios de tu padre. Yo te envío, te doy autoridad y responsabilidad para que vayas y levantes tu propio ministerio. Wow. Esta palabra puede funcionar sobre ti. Pero ojo, nadie deposita bendición sobre hijos rebeldes. ¿Está bien? Así es que si estabas a punto de tirar la toalla, vuelve a recomenzar. Vete a la fila, vuélvete a formar e inicia de nuevo. ¿Ok? Dice acá: si analizamos cuidadosamente estas palabras, nos daremos cuenta que fueron las mismas palabras que el Padre le dijo a Jesús en el Jordán, cuando Jesús fue bautizado.
También es curioso que Jesús tenía 30 años cuando comenzó su ministerio. Mateo 3, 16, 17 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él, y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3, 16, 17. El mismo Padre estaba enviando a Jesús. El llamado de Jesús fue confirmado por tres personas. ¿Quiénes son? El Padre, el Espíritu Santo y Jesús mismo. Ojo acá, el sello en tu corazón es el Padre, el Espíritu Santo y Jesús mismo. ¿Ok? ¿Quiénes confirman el llamado que hay sobre una persona? Punto número 1, la cobertura espiritual. Tú no puedes caminar solo por la vida y enviarte tú mismo, porque necesitas una cobertura espiritual. La cobertura puede ser un apóstol, un profeta, un maestro, un evangelista, tu pastor o tu mentor. Ser mentor en esta tierra ya tiene capacidad para hacer cobertura. Su cobertura confirmará su llamado y también cuando esté listo para ser enviado. Este punto es muy importante, ya que el llamado de una persona debe ser confirmado por su autoridad espiritual. ¿Qué más? Dice que el pueblo, después de que usted ministre, después de que usted predique o después de que usted enseñe, alguien o varias personas le van a confirmar, se le van a acercar a usted para darle a conocer la bendición que usted es para sus vidas. No obstante, la mejor señal que confirma su llamado es la evidencia de los cambios en la vida de las personas y el fruto que éstas comiencen a dar después de que usted les haya ministrado. Ok, ¿cuál es la evidencia de que tú ya estás listo para ser enviado? El mismo pueblo te va a dar testimonio. La enseñanza que tú me diste, la palabra que me diste, ha entrado en mi corazón y ha hecho cambios. Y esa es la evidencia, que tú ya estás a un paso de salir de tu proceso y ser enviado. Ok, ¿quién más va a confirmar ese llamado? Dios mismo. El Señor será la señal número 1 y Él mismo confirmará su llamado y lo hará por medio de un gran respaldo de Dios mismo. El respaldo de Él mismo se va a manifestar en tu vida. En cualquier área de su ministerio, Dios le respaldará con unción, con poder, con autoridad, con gracia, con favor, con denuedo, con señales, con milagros, con sanidades, con palabra profética y muchas cosas. Cuando tú estás listo para ser enviado, muchas cosas van a empezar a suceder en tu vida. Un creyente que haya sido llamado, separado, preparado y enviado por Dios, tendrá un respaldo absoluto del Señor donde quiera que vaya, en cualquier circunstancia. ¿Ok? Dios proveerá financieramente. Una persona que ya Dios trabajó su corazón, ahora Dios va a empezar a depositar en su vida todo su respaldo. Y dentro del respaldo viene una provisión económica. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Ok? Quiero que veas bien que estás en tu llamado y tu propósito. Pero cuando pasas a la ley del proceso es porque Dios necesita limpiar nuestra carne. ¿Cómo un creyente puede ser enviado de una iglesia local? Aquí te voy. Hay dos maneras de ser enviado. La primera, como siervo. Los envíos en el ministerio funcionan como siervo. ¿Qué sucede? De la casa del Señor. Se va por su propia cuenta y sin la bendición de la cobertura espiritual. Ojo acá. No te vayas como siervo. La mayor parte de las veces los creyentes se van en rebeldía. Y esto es muy peligroso porque si se van en esta condición, fracasarán. Ojo, cuando tú usas la palabra siervo dentro de las cosas que realizamos, cuando alguien se va de la casa como siervo, se está yendo
sin cobertura espiritual, en rebeldía. ¿Ok? ¿De qué otra forma puedes ser enviado? Como hijo. Escucha bien, como hijo de la casa. Cuando pone su agenda a un lado, ha servido a la visión de la iglesia, a los hermanos, al pueblo y ha tomado visión de la casa como suya, entonces su cobertura le impone manos y lo envía como un hijo de la casa. Llegará el día que su cobertura lo llevará al frente de todo el pueblo y será separado y ordenado en el ministerio. Y finalmente será enviado con la bendición del Dios primero, con la bendición de su cobertura y con la bendición del pueblo. Esta es la manera correcta de hacerlo. La otra forma sería que usted se fuera en su propio nombre y cuando a alguien le pregunte quién es su cobertura o quién lo envió, usted no sepa qué contestar. Jesús siempre dejaba saber que había sido enviado por el Padre, y este mismo principio lo tenemos que aplicar nosotros en nuestra vida. Siempre tiene que haber alguien que lo respalde o recomiende en nuestro ministerio. Te estoy dando una materia de universidad. Yo espero que estés haciendo apuntes. La iglesia del Nuevo Testamento es una iglesia apostólica con una mentalidad de vino nuevo. La mentalidad vieja, esos que dicen que son de la vieja guardia, tienen ya que renovar ese chip. Entonces, fíjate lo que dice: yo tengo un llamado y me envío solo. Yo voy solo y el Señor me respalda. Equivocación. Sonó la campana. Tú solo no puedes ser enviado. Debes tener una cobertura que da testimonio de tu caminar. Ok, te lo dejo de tarea. Este pensamiento es erróneo. Por eso la iglesia apostólica siempre está enviando personas bajo su cobertura. Aún Jesús, siendo Dios, decía todo el tiempo quién lo había enviado. Y dice: yo no he venido a hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Hay personas con un llamado genuino de Dios, y no lo podemos negar, que se envían solos y no dan fruto. ¿Sabía que cuando usted es enviado por su pastor o por su autoridad superior, lleva la misma unción del que lo envió? Ojo, yo no envío a nadie que no haya pasado el proceso. Entre el momento de ser llamado y ser enviado es cuando se levantan muchos Absalones con ambiciones personales que no desean someterse a nadie. Están deprisa por dedicarse exclusivamente al ministerio. Empujan, pisotean al pueblo y causan divisiones en la iglesia. Empiezan su propio grupo de la casa, es decir, usan familia para empezar a organizarse y después terminan causando divisiones y cizaña en la iglesia. Todo grupo de personas que se reúnen en una casa sin la supervisión y sin la cobertura pastoral son Absalones y rebeldes que lo están buscando. Es llenar sus propias ambiciones y cumplir con su propia agenda. No les interesa el reino de Dios, yo creo, en tener y formar células en las casas. ¿Ok? Nosotros mismos en nuestro ministerio las tenemos, pero están bajo supervisión de alguien y no han empezado solas. ¿Me escucha bien? Tenemos de gran bendición que hemos servido en diferentes iglesias, pero hemos dado cuentas. Y el día que hemos entregado las cosas, lo hemos hecho bien. ¿Ok? No todos los creyentes están llamados a ser predicadores y no todos están llamados a dedicarse exclusivamente a la obra del Señor. Hay gran número de llamados y en nuestra responsabilidad es descubrir el nuestro. ¿Cuál es nuestra parte frente al llamado de Dios? Punto número 1, tú tienes que conocer ese llamado. Debemos buscar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Indagar, preguntar hasta encontrarla. Comience a preguntarse: ¿cuál es mi pasión? Todo lo que tenga pasión en tu vida está marcándote tu llamado y tu propósito. ¿Cuáles son mis dones y en qué es lo que más me hace feliz? Wow, pasión, recuerda. ¿Qué más? ¿Cuál es nuestra parte frente al llamado de Dios? Aceptar. Mucha gente que ya conoce su llamado, mucha gente que ya conoce su propósito, sigue diciendo: aún no estoy listo, no se están aceptando. Una vez que sabemos cuál es nuestro llamado, debemos hablar.
con Dios para decirle que aceptamos el llamado y hacer un pacto de servirle. Hay muchas personas que conocen el llamado, pero nunca han hecho un pacto con Dios diciéndole: Señor, yo acepto ser pastor, yo acepto ser evangelista, yo acepto ser predicador, yo quiero ser, Señor, alguien en el ministerio, yo quiero servir a tu iglesia, pero no lo han aceptado. Siguen esperando en una silla. Podrán pasar 40 años y seguirán sentados en ese proceso. ¿Qué más tiene que suceder frente al llamado de Dios? Obediencia. El llamado, hay momentos en que Dios irrumpe en su comodidad y le pide que deje el trabajo o que acepte el corte de la mitad de su sueldo para servirle a Él. A veces le puede pedir que le entregue el negocio o que le dé una semana de su sueldo en el mes. Entonces es ahí donde entra en operación la obediencia. Wow, muchas veces Dios nos ha llevado a visitar iglesias, pero nos ha llevado a sembrar. Y muchos lugares hoy dan testimonio de las siembras que hemos hecho. Nosotros nos vamos a visitar a una iglesia para pedirles algo. Vamos porque vamos a sembrar, porque Dios nos dice: siembra en este lugar, y sembramos. ¿Qué más? ¿Cuál es la parte que nos toca frente al llamado de Dios? Esperar para ser enviado. No podemos ser impacientes. Dios dará testimonio a nuestro pastor o a nuestra cobertura espiritual para que nos envíen. Algunas veces, cuando Dios lo llama, tiene que poner en el altar la familia. Ojo, para que salgas de tu proceso, vas a tener que llevar al altar todo lo que te estorba para servirle a Dios. ¿Ok? Hay muchas cosas que pueden parar su llamado: el esposo, la esposa, la familia, su trabajo, los amigos. Pero cuando usted le dice sí a Dios, Él lo respaldará. ¿Está dispuesto a ir? Dios no busca habilidad, sino disponibilidad. Cuando Dios nos llama, debemos estar listos para oír su voz y decirle: sí, Señor, heme aquí. Además, debemos comenzar a prepararnos en el conocimiento de la palabra, en nuestro carácter, empezar a servir a Dios en el llamado general, o servir en la iglesia a los hermanos y en todo aquello que se nos dé oportunidad. Debemos esperar que nuestra cobertura o mentor nos unja y nos envíe al ministerio. Recuerde, cada creyente debe pasar por la ley del proceso y en ese caminar hay que ser pacientes, esperar en Dios, dejarnos moldear nuestro carácter, prepararnos en el estudio y en el conocimiento de la palabra, para que cuando sea el tiempo de ser enviados, entonces estemos listos y preparados para toda buena obra. ¿Qué me queda decirte? Conoces tu llamado y tu propósito. Atrévete a entrar en el proceso. Y escucha, el tiempo mínimo fueron 15 años. Y el tiempo máximo fueron 40 años. Pero si tú le dices hoy a Jesús: sí, heme aquí, envíame a mí, ese momento puede llegar rápido. Y aquí te dejo. Nos vemos en la próxima. ¿Sabes por qué? Estoy orando constantemente para que tomes una decisión en esta noche.